Gracias a la propuesta del suscriptor Juan Pablo Albornoz, hemos decidido hacer este video que expondrá las mejores participaciones de nuestros equipos en la Copa Libertadores. Antes de empezar a desarrollar el tema del video, hay que explicar que en los primeros años de la competición el formato se estructuraba con 5 grupos de equipos de 2 países, el primero de cada grupo avanzaba a la siguiente ronda, en el cual, la constituía 2 grupos de 3 equipos, los 5 líderes de los grupos de la fase previa, más el campeón defensor. El primero de cada grupo pasaba a la final. Ya posteriormente el formato cambió a uno similar al que conocemos actualmente, con 8 grupos con representantes de diferentes países en el que clasifican 2 de cada grupo a las rondas knockout, es decir, los octavos, cuartos, semis y final sucesivamente. El Portuguesa en 1977 fue el primer equipo nacional en llegar a unas semifinales de la máxima competición sudamericana. Compartió grupo con los equipos peruanos de Sport Boys, Unión Huaral y el otro representante del fútbol venezolano, el Estudiantes de Mérida. El rojinegro acabó primero e invicto en el grupo. En el grupo final les tocó a los representantes del fútbol brasileño, Cruzeiro e Inter de Porto Alegre. Los llaneros acabaron últimos con un saldo de 1 victoria y 3 derrotas, en el cual evidentemente no avanzaron a la final, pero abrieron el camino para poder trascender en esta competición. De ese equipo destacaban el argentino Juan César Silva, el paraguayo Pedro Pascal Peralta y posiblemente el mejor jugador extranjero que pasó por nuestro fútbol, el brasileño Jairzinho. 6 años después el Atlético San Cristóbal fue el segundo equipo criollo en llegar a la misma instancia. La Naranja Mecánica Andina inició su camino en el grupo 4 junto a los ecuatorianos Nacional de Quito, Barcelona de Guayaquil y su rival regional, el Deportivo Táchira. Los san cristobalenses avanzaron líderes del grupo con un saldo de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. En el grupo de semifinales les tocó enfrentar a los históricos uruguayos de Nacional y Peñarol. Evidentemente la jerarquía histórica de ambos equipos charrúas quedó plasmada y dejaron a los tachirenses en el último lugar de ese grupo con apenas un punto rescatado. Dicho empate los rescataron en su debut en esa instancia ante el Bolso en Pueblo Nuevo. De aquel conjunto dirigido por Cata Roque destacaban las figuras de Pedro Febles, Franco Fastiana, Jorge Chesio, el argentino Carlos Horacio Moreno, La Zorra Brito y Carlitos Maldonado. En la siguiente edición de la Copa Libertadores, la ULA emularía a los san cristobalenses en llegar a semifinales y sería el último equipo venezolano hasta el día de hoy en llegar a esta fase del torneo. Los albiazules conformarían el grupo 5 junto a los clubes peruanos de Sporting Cristal y Melgar, y el otro representante de nuestro fútbol, el Portuguesa. Finalizarían empatados con Cristal en el liderato con 8 puntos, en el cual tuvieron que jugar un partido de desempate en la ciudad colombiana de Cali para determinar el pase a la siguiente fase. Partido que ganaron los merideños por 2-1. En el grupo de semifinales les tocaron los brasileños Gremio de Porto Alegre y Flamengo, en el cual lamentablemente los universitarios no pudieron sacar un punto en todos los partidos, acabando últimos en esa instancia. De aquel conjunto andino resaltaban los jugadores como el portero Guacharaca Baena, leyenda de nuestro balompié, el lateral René Torres, Richard Mada, Bobieli, Pedro Castilla y el atacante brasileño que fue el máximo goleador del equipo en la Copa, Itamar de Acevedo. Ya con el cambio de formato instaurado a finales de los 80s, pues no se había llegado a fases tan lejanas hasta que en 1994, el Minerven del Callao consiguió trascender por primera vez para nuestros equipos en este torneo. Avanzaron como mejores terceros en el grupo por detrás de los equipos bolivianos Bolívar y de Strongest, y delante del que era campeón del fútbol local en ese momento, el Sport Marítimo. En los octavos de final eliminaron al conjunto ecuatoriano de Emelec, en la vía de la tanda de penales, tras ganar en Puerto Ordaz 2-0, y quedar igualados en el global por 3-3, tras perder en Guayaquil por 3-1. Cabe resaltar que si se empataba la serie, pues se tendría que resolver el ganador de la llave por penales ya que no existía la norma del gol de visitante.
Ya en los cuartos de final el equipo sureño quedaría eliminado con el que posterior fue campeón de la competición, el Vélez Sarsfield argentino. Esta fue una participación muy significativa para nuestro fútbol, ya que se mostraría el camino a cómo competir en este tipo de torneos, así como también los integrantes del equipo se volvieron legendarios con el tiempo. Please, seguramente te sonarán los nombres de Gilberto Angelucci, el Pájaro Verá, Luis Vallenilla Pacheco, la computadora Macintosh, Edson Tortolero, Juan el Lagarto García o Stalin Rivas, que, con 7 goles, fue el máximo goleador de esa edición de esa copa, y es el único jugador venezolano hasta el momento en ser goleador de una edición de la competición. 5 años después se desarrolló una de las actuaciones más resaltantes e influyentes de un equipo nacional. El Académico tuvo que pasar una ronda previa para llegar a la fase de grupos del torneo, ya que la Federación Venezolana y Mexicana negociaron para armar la Prelibertadores, con la finalidad de que los clubes mexicanos tuvieran más rodaje y exposición a nivel continental y los clubes venezolanos obtuvieran más dinero como premio por la participación. Ya he explicado brevemente ese contexto, prosigamos con el desempeño de los merideños. El rojiblanco avanzó la fase previa siendo colíder con 10 puntos junto al Monterrey mexicano, con un saldo de 3 victorias, un empate y 2 derrotas. En la fase de grupos los académicos quedaron ubicados en el grupo 1, en donde avanzaron segundos con 9 puntos, detrás del Nacional de Montevideo. En los octavos de final los rojiblancos eliminaron al Emelec ecuatoriano con un global de 3-1, para luego posteriormente rozar las semifinales, ya que el Cerro Porteño, que tenía un 3-0 de desventaja por perder en la ida en Mérida, terminó remontando en Asunción ganando 4-0 y así acabar con la participación académica en esa Libertadores. A pesar de ello, Estudiantes dejó un récord importantísimo para nuestro fútbol en este torneo y un legado que posteriormente la selección sacó provecho de ello con los jugadores que conformaban esa plantilla. Entre los récords están que es el único equipo venezolano en ganar 5 partidos en una edición de la Libertadores. Obviamente tomamos en cuenta desde que están en la fase de grupos, ya que si contáramos sus triunfos desde la Prelibertadores pues serían 8 triunfos, que igual es bastante. Hasta el momento ningún equipo ha repetido esa cantidad de victorias. Entre los jugadores de esa plantilla que trascendieron en la historia de nuestro fútbol destacan Robert Morán, Gaby Urdaneta, Leonel Bielma, Javier Villafrás, Ricardo David Páez, y el entrenador que posteriormente cambiaría el rumbo de la Vinotinto para siempre, Richard Páez. 5 años después el carrusel aurinegro igualaría ese desempeño al llegar a la misma instancia. Avanzaron a los octavos de final invictos como segundos del grupo 6, por detrás de River de Argentina, sellaron su pase al empatar 2-2 en el Monumental de Núñez, tras venir de un 2-0 de desventaja. El resumen del partido está subido al canal, así que les dejo aquí el link del video, así como también en la descripción del mismo, para que se puedan pasar por allí y revivir la hazaña aurinegra en tierras porteñas. En la primera ronda del mata-mata, los tachirenses eliminan al Bolso montevideano con un global de 5-2. Hasta ese momento los andinos mantenían el invicto en el torneo y sin haber recibido un solo gol como locales. Pero la aventura aurinegra llegó a su fin cuando el Sao Paulo brasileño los eliminó con un global de 7-1, evidentemente cortándoles el invicto y el arco en cero como locales. En aquel conjunto destacaban jugadores como el argentino Guillermo Veraza, el argento venezolano Héctor Pablo Vidoglio, el portero Manuel Sanjaus, Leonel Bielma, el también argentino Paniguti, así como también el delantero el Alexander el Pequeño Rondón. Aquel equipo fue dirigido por un tal César Farías, que posteriormente fue el que llevó a la selección nacional a las semifinales de la Copa América 2011 y clasificó a la Sub-20 a su primer mundial en la categoría. 5 años después, en una edición que casi todos pudimos ver y recordar, los Rojos del Ávila consiguieron su punto más alto en la máxima competición continental, llegando a los cuartos de final, y quizás también su pico más elevado en su historia, por el dominio que ya tenía en el medio local. Los capitalinos fueron los únicos capaces de finalizar líderes en un grupo del torneo. Los mismos comandaron el grupo 6 por delante del Lanús argentino, el Everton chileno y el equipo mexicano de Chivas de Guadalajara. En la siguiente ronda eliminaron con un global de 5-2 al Deportivo Cuenca ecuatoriano y posteriormente ser derrotados por Gremio de Porto Alegre en los cuartos de final por la regla del gol como visitante, ya que gauchos y avileños empataron en el global 1-1, pero los brasileños anotaron ese gol en su visita al Olímpico de la UCB.
Aquel equipo contaban con los mejores jugadores de la liga local, entre los nacionales como el Pájaro Vera, Emilio Rentería o Rafael Castellín, así como también los mejores extranjeros como Darío Figueroa, Samir Baloyes, y Rolando Escobar y algunos que conformaban la selección vinotinto de ese momento y que en el futuro formarían parte de los semifinalistas de la Copa América del 2011 y que estuvieron cerca de ir al Mundial en las eliminatorias del 2010 y 2014, tales como Reni Vega, el Paqui Lucena, Gabriel Sichero, José Manuel Rey y el Lobo Guerra. Aquel equipo estelar era dirigido por el entrenador más ganador de nuestro fútbol, Noel El Chita San Vicente, que años después dirigiría la selección pero sin mucho éxito.